Vamos a escuchar a la asambleísta Guadalupe Salazar. Señores de la prensa, señores y señoras que nos acompañan esta tarde en las barras altas, ciudadanía en general. Por pedido de varios sectores de la sociedad ecuatoriana, solicito ante este Pleno de la Asamblea Nacional y ante el señor presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad, el licenciado Jorge Corozo, que previo a la votación consideremos los siguientes cambios en el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación en los siguientes articulados. En el artículo 7, numeral 8 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmese lo siguiente: sustituyese fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos por contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución de la República del Ecuador. Elimínese del segundo informe que reforma la Ley Orgánica de Comunicación el artículo 13.1. Artículo 13. Sustitúyase el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación por el siguiente. Artículo 18. Prohibición de censura previa. Se prohíbe la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público que en ejercicio de sus funciones o en su calidad apruebe, desapruebe o vete los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Elimínese del informe para segundo debate, que reforma la Ley Orgánica de Comunicación, el artículo 67 que agregue 3 artículos enumerados. Sustitúyase el artículo 107 de la Ley Orgánica de Comunicación por el siguiente. Artículo 107. Renovación de frecuencias asignadas. Las personas jurídicas o naturales concesionarias de las frecuencias de servicios de radiodifusión de señal abierta podrán solicitar la renovación de su frecuencia asignada siempre y cuando se encuentren en cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas establecidas, lo que será verificado permanentemente por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. En el artículo 88, sustituyase el artículo 108 de la Ley Orgánica de Comunicación por el siguiente. Artículo 108. Modalidades para la adjudicación de frecuencias. La adjudicación de frecuencias de concesiones o autorizaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación es potestad exclusiva de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y se hará bajo las siguientes modalidades: adjudicación directa de frecuencias para medios públicos, privados y comunitarios en todos los casos, excepto en los casos en que se requiera la realización de concurso público competitivo para la adjudicación de frecuencias, proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias para los medios privados y comunitarios, en los espacios en los que la demanda sea mayor a la disponibilidad de frecuencias. La frecuencia del espectro radioeléctrico a ser asignada será determinada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones en relación a la disponibilidad existente. En caso de requerirse la realización de concurso, en ningún caso podrán competir por la misma frecuencia privados contra comunitarios. Sustitúyase el artículo 114 de la Ley Orgánica de Comunicación por el siguiente. Artículo 114. Títulos habilitantes para repetidoras de medios privados y comunitarios. Para fomentar la formación y permanencia de sistemas nacionales o regionales de radiodifusión de señal abierta, privados y comunitarios, las personas naturales o jurídicas a quienes sea adjudicado un título habilitante para el funcionamiento de una estación matriz de radiodifusión de señal abierta pueden participar en los concursos públicos organizados por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y obtener frecuencias destinadas a funcionar exclusivamente como repetidoras de su estación matriz. Para favorecer el desarrollo de medios y contenidos locales, siempre que se concurse por el título habilitante de una frecuencia de radiodifusión de señal abierta, tendrán prioridad las solicitudes para el funcionamiento de estaciones matrices, las cuales recibirán una puntuación adicional equivalente al 20% de la puntuación total del concurso, en relación a las solicitudes
para el funcionamiento de estaciones repetidoras. Sustituyase el artículo 116 de la Ley Orgánica de Comunicación por lo siguiente. Artículo 116. Duración del título habilitante. El título habilitante para el aprovechamiento de las frecuencias de radiodifusión de señal abierta durará un periodo de 15 años y será renovable para el mismo concesionario mediante adjudicación directa. En las disposiciones generales, elimínese del informe del segundo debate que reforma a la Ley Orgánica de Comunicación la disposición general cuarta. En las disposiciones transitorias, sustitúyase la disposición transitoria tercera por la siguiente. Tercera, para la consecución del plan de liquidación del ente rector de Economía y Finanzas, asignará los recursos presupuestarios para el cierre de la Superintendencia de Información y Comunicación en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la notificación del plan de liquidación de la Superintendencia de la Información y la Comunicación. Las partidas presupuestarias de talento humano de la Superintendencia de la Información y de la Comunicación serán suprimidas y el personal indemnizado de conformidad con la ley y de acuerdo al cronograma de liquidación previsto en el plan, previamente aprobado por la máxima autoridad institucional. Para este efecto, el ente rector de Economía y Finanzas asignará los recursos económicos que fueran necesarios para cumplir con estas obligaciones económicas de acuerdo con las disposiciones anteriores. La supresión de puestos hasta la liquidación de la entidad se realizará de forma ordenada y paulatina, considerando parámetros como funcionabilidad, operatividad de liquidación, actividades y prioridad de supresión de manera que se garantice la efectiva ejecución del plan de liquidación. Esta supresión se verificará una vez que el ente rector del trabajo realice la evaluación de los perfiles de los servidores de la Superintendencia de la Información y la Comunicación, en un plazo de 30 días a partir de la notificación del plan de liquidación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, con el fin de su reubicación de ser el caso. El ente rector del trabajo realizará la reubicación del personal de la Superintendencia de la Información y Comunicación que pertenecen a los grupos de atención prioritaria, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, conforme la normativa legal vigente, en un plazo máximo de 15 días a partir de la notificación del plan de liquidación de la Superintendencia de la Información y de Comunicación. La Superintendencia de la Información y Comunicación transferirá los bienes y existencias de su propiedad al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, según cronograma planteado por la Superintendencia de la Información y Comunicación, en un plazo máximo de 60 días en cada intendencia zonal. La transferencia de los bienes y existencias de la matriz de la Superintendencia de la Información y la Comunicación estarán sujetas al plan de liquidación. Y por último, señora Presidenta y señores asambleístas, sustitúyase la disposición transitoria cuarta por la siguiente. Cuarta, el archivo físico y digital de la Superintendencia de la Información y Comunicación se entregará al Archivo Nacional del Ecuador, adscrito al Consejo Nacional de Archivo, de conformidad con el cronograma establecido por la Superintendencia de la Información y la Comunicación. Eso es todo, señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, para que se tome en cuenta en el segundo debate. Gracias.